presidenta de la taula del tercer sector social de Cataluña. Gasteizko arteunen dauden Euskadiko... Pues ahí está esa fotografía. Pablo, te invito a que vuelvas a tu lugar y Manuel, evidentemente. Eusko Legebiltzar buru anderea eta zurekin batera zaudeten herri agintari guztiok, baita herri ordezkari, herri gizataldetako arduradun guztiok, sareen sarearen arduradunok, presidentearen handik hasita eta kideok, jaun andreok, egunon. Aurtengo eguneko eta egunerako aukeratu duzuen leloarekin hasiko naiz. Zoragarria delako parte sentitzea, edo partaide izatea, zoragarria da. Askotan esaten dugu, eta gaur ozenago, hirugarren sektorean lanean aritzen zareten langile eta bolondrez, voluntario guztion ekarpena zenbatezina da, zoragarria da. Horregatik, lehenik eta behin, Jaurlaritzaren eta gizarte osoaren izenean eskerrik asko. Ohore bat da elkartasunaren sarea elkarrekin ehuntzen jarraitzea. Miles de personas voluntarias y profesionales dais contenido y forma a las entidades del tercer sector y conocéis en primera persona la maravillosa sensación de ser parte. Trabajáis con un alto ideal, transformar, como ha dicho Manu, transformar el mundo y hacer que nuestro futuro sea mejor. Lo decía Aita Arizmendiarrieta, el mundo no se nos ha dado para contemplarlo, sino para transformarlo. El tercer sector vasco tiene interiorizado ese ideal. Vuestra contribución resulta imprescindible para responder de manera más adecuada a las necesidades sociales. Más adecuada significa cercana, personalizada e integral. Más adecuada significa también colaboración entre la iniciativa pública y la privada, participación de las propias familias, colectivos o comunidades destinatarias, comunidades. Hemen ere, auzolana, hemen ere lankidetza publiko-soziala gizarte bidezkoa eta solidarioa bermatzeko. Hemen ere gizarte kohesionatua eta parte hartzailea garatzeko. Hau da zuen hautua, gurea ere egiten duguna. Este día del tercer sector, que ayer se conmemoraba el tercer sector social, tengo muy presente la realidad y fortaleza de vuestra red. Representáis, como Pablo has dicho, a más de 3.500 entidades vascas que trabajan o trabajáis a pie de calle con constancia y discreción. Trabajáis al servicio de una sociedad más cohesionada, inclusiva, solidaria y participativa. Habrá días en que os preguntéis si este esfuerzo y entrega merece la pena. La respuesta es sí, y la razón es muy clara. La sociedad vasca es cada día más solidaria y abierta, está más implicada y comprometida. La sociedad se moviliza para no dejar a nadie atrás, nos alienta en la construcción de una sociedad más equilibrada, cohesionada y justa. Vuestro compromiso es motor de estos valores que se afianzan en la sociedad vasca. Vuestro compromiso personal obtiene este reconocimiento social. El Gobierno vasco comparte este compromiso. Asumimos que el deber y la prioridad de la Administración pública es garantizar la dignidad de las personas, las condiciones esenciales de vida, la redistribución de la riqueza y la atención a las personas más desfavorecidas. Nos motiva trabajar juntos en pos de un bien común, una sociedad que aspira cada día a mayores cotas de cohesión, inclusión, solidaridad y participación. En este camino, la trayectoria y ejemplo del tercer sector vasco es esencial. Hirugarren gizarte sektorearen ereduan sinesten dugu. Duela 3 urte, 2016
uztailean edo maiatzean hobeto esanda, hirugarren sektorearen legea onetsi genuen adostutako oinarriak eta printzipioak jasoz. Elkarrizketa eta partaidetza dira gure zutabeak. Orain etorkizuneko estrategia eraikitzen ari gara. Urte askotan egindako lanaren emaitza da estrategia hau. Jaurlaritzako sail guztiek parte hartu dute, ahalegin bizia eginez eta ekimenak aurkeztuz, eta hala ere nik uste dut esan dezakedala Euskal Administrazioa osoa orokortasunean, udalengandik hasi eta aldundietara iritsiz. Gure arteko harremanetan ere zoragarria delako parte sentitzea. Este día del tercer sector compartimos la maravillosa sensación de ser parte y hoy reconocemos la labor de una persona modelo y ejemplo social. Manuel Merino inició su andadura hace 4 décadas, y con mayor o menor intensidad he tenido personalmente la oportunidad de seguir su trayectoria. Manuel. Cáritas, la red de servicios sociales, la atención a las personas mayores, la preocupación por el paro juvenil, la asistencia social, la Fundación Aspaldico, las residencias, Lares Euskadi, la puesta en marcha de Sare en Sarea. Quiero terminar diciendo, Manu, que este premio reconoce tu maravillosa labor. Zure eredua eta ekarpena zoragarria da. Zorionak, Manuel, eta bihotz-bihotzez eskerrik asko guztioi.